Bien, buenos días con cada uno de ustedes. Quisiéramos esta mañana saludar a todas las hermanas, las madres que Dios usó a ellas para estar nosotros en este mundo. Y vamos a darle un aplauso a todas las madres en esta mañana con nosotros. Un fuerte aplauso. Bien, en esta mañana, debe decir 11, si no bien, esta mañana quisiera expresar y dirigir mis palabras a las hermanas, aquellas que hacen un trabajo duro, trabajo en su casa para sacar adelante a sus hijos, y la que puede enseñar mucho a sus hijos. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar la herencia de una madre consagrada. Y espero que puedan salir alentadas en esta mañana de ser una madre y de tener sus hijos al lado suyo, los que ya les han educado y son profesionales, son aquellas que ustedes son exitosas y han hecho algo especial por sus hijos. Entonces, en esta mañana quisiera que usted abra su Biblia en Hechos capítulo 16, verso 1, mientras aparecen los versículos en pantalla. Cuando hablamos de la palabra herencia, es casi siempre asociada con las posesiones materiales, pero existe un legado más importante que lo material, y es lo espiritual. En la Biblia vamos a encontrar a hermanas, a madres muy dedicadas a lo espiritual. Y cuando parece que se sentía que había perdido el rumbo, y cuando ellos buscaron al Señor y educaron a sus hijos fueron un éxito. Tal vez fueron un éxito en esta vida y también en la vida cristiana y en el ministerio. Yo quiero en esta mañana mencionar a una madre que Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento, y es Eunice. Eunice significa buena victoria. Su madre de Eunice es la abuela de Timoteo, y ella significa buena aroma. O sea, cuando Eunice parece que llega a tener un compromiso y su esposo es un griego, parece que por cuestiones religiosas se separa y queda en sus manos Timoteo. Ustedes conocen a Timoteo, es un pastor de una iglesia, y dice la Biblia y también Pablo que él hacía la obra como Pablo. No solamente él hacía la obra como Pablo, sino ser un hombre entregado a Dios, y el resultado fue de su madre. Y eso vamos a ver en esta mañana. Quisiera que usted piense en esta mañana, no en las cosas materiales, sino en lo que usted puede dejarle a su familia. Y le voy a dar 3 cosas en lo que usted puede influir, cultivar en sus hijos. Y cuando nosotros partamos de esta tierra, la presencia de Dios, ellos pueden heredar esas cosas espirituales en su vida. Y a veces estamos preocupados en dejarle muchas cosas materiales, pero no se acercan a Dios. Es cuando ellos van a sufrir. Miren por favor en primera de Hechos capítulo 16 verso 1. Quisiera que lean conmigo mientras aparecerán en los versículos un momento. Hechos 16, 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y había allí a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Si usted subraya en su Biblia, dice hijo de una mujer judía, de una mujer creyente. Entonces, cuando me refiero hijo de una mujer judía creyente, es aquella persona que era seguidora del Señor Jesús. No tenía todavía el Nuevo Testamento, en ese tiempo tenían el Antiguo Testamento, y ella tenía una fe como los judíos lo tenían, pero ella lo heredó de su madre. O sea, ¿de dónde aprendió ella? Ella aprendió de su madre a ser una mujer creyente, dedicada al Señor.
Tal vez usted está pensando en muchas cosas. Madre, usted primero tiene que poner su fe en el Señor, para que influya en sus hijos, para que tenga el deseo de servir a Dios y que usted crea en Él primero. Por eso dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y quiero decirle a usted que tal vez está educando, está criando sola a sus hijos. Y usted dice, qué mala suerte me tocó a mí pasar en esta vida. No, hermano, el Señor Jesús está al lado. Si usted ha puesto su fe en Él, Él la va a sacar, Él le va a ayudar a educar a sus hijos. Pero usted tiene que rendirse al Señor Jesús y tiene que tener el deseo de buscarle a Él. La herencia que tiene que dejarle una madre a sus hijos es esto: el deseo de seguir al Señor Jesús. Lo más grandioso que le puede pasar a los padres en esta vida, que ellos de muy pequeños tengan el deseo grande de buscar a Dios. Timoteo fue un hombre de Dios, dedicado a Dios, porque su madre y su abuela lo inculcaron primero. Hoy en día es primero la educación, mejores colegios, mejores universidades. Lo mejor es que sigan al Señor nuestros hijos. Y cuando nosotros partamos de esta tierra al cielo, que ellos sigan a quién, que tengan el deseo, la devoción de seguir al Señor Jesús. Como padres, como madres, debemos sentirnos orgullosos que nuestros hijos siguen al Señor Jesús, que no le obligue, sino que ellos busquen al Señor Jesús. Es la influencia más grande que una madre puede dejar. Supongo que debe estar ahí. No se sorprendan por el color, solamente lo hemos hecho por el día de la madre. No se puedes empezar desde un principio, por favor. La herencia de una madre consagrada, y ahí viene Eunice, buena victoria. O sea, esta madre tenía buena victoria. ¿Sabe por qué? Porque era creyente. Escúcheme bien, usted va a tener victoria en esta vida solamente si usted cree en Cristo Jesús. O sea, si usted está solo, no tiene a su esposo al lado, usted dice, soy padre y madre, no está solo. Usted tendrá la victoria en Cristo Jesús. Entonces, para aquellas madres que se sienten tal vez en casa, sus hijos les hacen llorar, les dice, solamente estoy aquí, 4 paredes, usted es una victoriosa en el Señor Jesús. No se sienta atrapada, Dios la ha liberado y usted es creyente. Entonces usted tiene que dejarle, porque usted pasa más tiempo con sus hijos. Usted tiene que cultivarle el corazón de sus hijos, el deseo de ¿qué? De seguir al Señor Jesús. Mira otro versículo, por favor. Dice la Biblia, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Pues ya están hablando del hijo. Tal vez no hablan de la madre, pero este hijo en boca de muchas personas tiene mucha reputación, porque una madre se ha dedicado a enseñarle desde muy pequeño. Y los judíos, lo más importante para ellos era enseñarle a los niños las Sagradas Escrituras de pequeños, y por eso tenían un gran testimonio, gran influencia en el mundo. Su hijo, su hija tendrá gran influencia si usted cultiva el deseo de seguir a Jesús de muy pequeños. Serán grandes profesionales, muy íntegros, buscando al Señor, con el deseo de buscar al Señor. Hay personas que ignoran al Señor Jesús. Es porque de pequeños no se les ha inculcado el deseo de seguir al Señor Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Cuando usted lee la Biblia, usted lo hace con mucha devoción, está inculcando en sus hijos. Cuando usted se sienta, habla de Jesús, habla de las cosas espirituales y lo hace con mucha devoción, con mucha entrega, que eso es lo que estamos dejando a nuestros hijos. Si nosotros leemos la Biblia renegando y cuando nos sobra el tiempo, significa que no es importante la vida espiritual. O sea, cuando usted se sienta, sus hijos le ven, su hija le ve que lo hace con mucha devoción, usted está poniendo un deseo de seguir a Jesús. En segundo lugar, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14, no solamente ponga el deseo de seguir a Jesús, ponga el deseo de conocer la palabra de Dios. A veces pensamos que en la iglesia nos van a dar la receta, la pastilla para buscar a Dios. Es en el hogar donde se debe aprender
ese deseo de conocer las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice la Biblia, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia que desde pequeño Timoteo sabía las Escrituras. Y aquí va el segundo punto para las hermanas o para los padres, que debemos cultivar en nuestros hijos el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, la enseñanza viene de usted. Cuando un niño desde muy pequeño sabe las Sagradas Escrituras, cuando llega a ser jovencito, a ser un adulto, sabrá la palabra de Dios y buscará a Dios, hará un ministerio tan eficaz así como Timoteo. Deben aprender de muy pequeños. Y ustedes, padres, no permita, si es su hijo, que le regale otra persona una Biblia. Usted hágalo, porque es el valor que usted le está dando. Es lo más importante, que sus hijos tengan la palabra de Dios en sus manos. Y si la tiene, siéntese con ellos, explíquenle la palabra de Dios. A través de usted conocerán la palabra de Dios. O sea, Timoteo se sentaba con su abuela y con su madre y le enseñaban las Escrituras. Y más adelante Dios lo usa grandemente este hombre. Sus hijos lo van a usar el Señor cuando usted esté dispuesto a enseñar a sus hijos. Cuando usted pase más tiempo con ellos. Apague la televisión y comience a enseñarle la Biblia. ¿Cuánta Biblia saben sus hijos que usted le enseñó? ¿Se ha sentado usted alguna vez? ¿Ha apagado la televisión? Mamás que tienen sus hijas, ¿se ha sentado usted con su hija? Hija, vamos a leer la Biblia. Así es una dama de la Biblia. Así se comporta una dama, así se comporta una señorita. Madres, tienen toda la responsabilidad de cultivar el conocimiento de la palabra de Dios. Timoteo sabía, hombres, su hijo debe saber de usted. Debe sentarse con él, enseñarle la Biblia cómo debe ser un profesional, cómo debe ser un trabajador excelente, honesto, a través de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los padres enseñaban a sus hijos de cómo trabajar, de cómo hacer las cosas, y es lo mismo hoy en día. Si nuestros hijos no son lo que debieran hacer, es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice aquí la Biblia que desde su niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay otro texto más adelante, no está puesto ahí, dice que la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia a las personas. Lo que sus hijos necesitan es la enseñanza de la Biblia. Y viene de usted, cuando usted se sienta, abre la Biblia, les explica, ellos entienden. O sea, Timoteo fue un hombre piadoso en su vida personal y un hombre tan entregado y fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su madre se sentó. ¿Sabe dónde aprenden nuestros hijos a hacer las cosas domésticas? ¿Dónde es? En la casa. ¿Dónde es? En el hogar. En la casa. Mamá, háblele de la Biblia. Busque ejemplos de la Biblia. ¿Para qué? Para enseñar. Ustedes tienen una hija. Yo también tengo una. Y ya estamos empezando a enseñar a nuestros hijos que ellos conozcan la palabra. Si ellos conocen la palabra de pequeños, de viejos, no se apartarán. O sea, ya tienen el deseo. Si su hijo va a la iglesia, siéntese con él y con ella. Habla de la Biblia. Si ya tienen el deseo de buscar a Dios, pónganles el conocimiento de la palabra de Dios y van a crecer. O sea, ya están, tienen el deseo. Si vienen a la iglesia, tienen el deseo. ¿Qué tiene que hacer usted? Siéntese con ellos y hábleles de la Biblia. O sea, ayúdenlos. O sea, Biblia en casa, Biblia en la iglesia, divina. ¿Cómo será su hijo o su hija? Genial. Número 3. Esta vez lo haremos corto y sencillo. Mire, por favor. En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3. Pablo dice de esta manera:
Doy gracias a Dios, al que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dice Pablo, está recordando a Timoteo. Él lo recuerda y dice, lo recuerdo en mis oraciones a Timoteo noche y día. El versículo 2: deseando verte, y al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Pablo está en la cárcel y su motivación viene de algo externo. ¿Y a quién está recordando? A Timoteo. Cuando nosotros estemos ya ancianos y nuestros hijos estén andando bien, será la fortaleza y su gozo para usted. O sea, cuando usted ya tenga nietos y vea a su hijo que se conduce como el Señor manda, es fortaleza. Pablo estaba apoyándose en su tristeza, en sus oraciones. Tengo un hijo que continuará lo que yo he empezado. O sea, nuestros hijos deben seguir lo que nosotros hemos empezado, y en la obra del Señor. Versículo siguiente: ¿y qué recuerda de Timoteo? ¿Qué le entusiasma a Pablo? ¿Qué es lo que le fascina a Pablo? Dice, trayendo a la memoria. O sea, Pablo recuerda a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo que recuerda Pablo de Timoteo? Su fe no fingida, significa fe sin hipocresía. O sea, era sincero. ¿De dónde lo aprendió Timoteo? ¿De dónde? O sea, era una fe transparente, era un creyente transparente. No había hipocresía en él. No fingía, eran sinceros en la casa. Cuando nosotros somos transparentes en la fe, en la iglesia y en la casa, eso aprenderán ellos. Mi mamá y mi papá están en serio y no fingen. Creen en el Señor Jesucristo y son sinceros. Lo que creen, eso es lo que dicen. Entonces, cuando usa la palabra, dice habitó, hizo morada en ellos. O sea, era su estilo de vida, de fe, de Loida y Eunice. Y dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Y aquí, en tercer lugar, es esto: que usted debe cultivar una fe no fingida, que no tenga dos caras. Significa que tenga una vida transparente, que usted no le tape pecados. Le diga, hijito, esto no es en la fe, tiene que corregir. Que viva transparentemente hoy en día, y cuando usted lo ve que vive una vida tan ordenada, usted puede descansar en paz en el Señor. O sea, tiene una fe no fingida. El versículo siguiente, Pablo dice en 1 Timoteo 1:5: pues el propósito de este mandamiento es de amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Madres, fíjense aquí, si cada vez que hablemos de Dios, debe hacer de un corazón limpio. ¿Qué debe estar cultivando usted, hermana y hermano? Que su hijo desde muy pequeño tenga un corazón limpio, conciencia limpia, y su fe será sincera. O sea, lo que usted debe cultivar es eso, en el corazón de él, un corazón limpio. Si él tiene buenos pensamientos, su fe no será fingida. Versículo siguiente. Y miren lo que pasa con aquellas personas que no le restan importancia a lo espiritual, a los que maquillan, a los que no quieren vivir honestamente delante de Dios. Dice la Biblia, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. O sea, cuando no hay una fe sincera, se están engañando, se están equivocando. Por ejemplo, si es más sencillo, cuando su hijo le deja una tarea, usted lo hace, ¿qué está haciendo con él? No está poniendo un corazón sincero en él, y no tiene una limpia conciencia. Y la Biblia dice, ¿tú has hecho la tarea? Y él dice, sí, ya manchó su conciencia.
o sea, ya comenzó a mentir, usted tiene que, de muy pequeño, inculcarle en la verdad. ¿Por qué muchos hijos hoy en día blasfeman contra Dios? ¿Sabe por qué? Porque en la casa no se enseña una fe transparente. Versículo siguiente, el último. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. O sea, muchas personas ponen leyes, quitan leyes sin entender y por qué lo hacen. Porque no hay integridad en su corazón. Hoy en día nuestros políticos ponen la ley según lo que ellos piensan, pero no conforme a la fe no fingida. Entonces, 3 cosas que le quiero mencionar en esta oportunidad. Miren, por favor. Lo que cada madre debe cultivar en sus hijos. ¿Qué debe cultivar? El deseo de seguir a Jesús. Si usted es padre, es madre, su responsabilidad en lo espiritual es que ellos tengan el deseo de buscar o de seguir al Señor Jesús. Que un día ellos digan: yo llevo el ejemplo de mi madre, quiero imitar su fe. Número 2. Debemos cultivar en nuestros hijos el deseo de conocer la palabra de Dios. O sea, si ellos tienen un deseo de conocer a Jesús, de seguir a Jesús, tendrán el deseo de leer su palabra, de conocerlo más. Y cuando ellos tengan el deseo de conocer la palabra de Dios, ellos tendrán el deseo de tener una fe no fingida. Está hecho en la vida de su hijo. Si usted pone esos 3 principios en la vida de sus hijos, no se van a alejar. Siempre vivirán transparentemente. Esa es la enseñanza de una madre consagrada. Eunice, buena victoria. ¿Usted quiere tener buena victoria en la crianza de sus hijos? Tiene que cultivar el deseo de seguir a Jesús, el deseo de conocer la palabra de Dios y el deseo de tener una fe no fingida. Usted será una victoriosa, será un victorioso en sus hijos. Lo que Dios nos ha dado. O sea, nos ha dado nuestros hijos y nosotros no vamos a perder ahí. Vamos a triunfar y vamos a enseñarle la palabra de Dios.